Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 16 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23 con el título Esclavos de Cristo y siervos de la justicia. En el pasaje de hoy el apóstol Pablo deja una cosa bien clara, que la libertad como la queremos nosotros no existe. Seremos siervos de uno o de otro. Seremos esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Esclavos de la maldad o de la justicia. No existe la persona verdaderamente libre a escoger. Nosotros o serviremos a la carne o serviremos a Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 15, y al leer este pasaje me gustaría que nos preguntáramos a nosotros mismos, al leer la palabra de Dios, ¿de quién soy esclavo? ¿A quién sirvo? Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 15. Dice la palabra de Dios así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y les dije en el pasaje de ayer también, ¿verdad, hermanos? Que cuando el apóstol Pablo dice que la salvación es por la fe y por la gracia, no por nuestras obras, entonces siempre surgen estos opositores que dicen, entonces si la salvación es por gracia, entonces significa que podemos vivir vidas de libertinaje total. Somos libres a pecar como nosotros queremos y luego decir que pues al final seremos salvos por la gracia. Pero el apóstol Pablo dice aquí muy claramente, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. De la misma manera que una persona liberada de la esclavitud nunca volvería a la esclavitud voluntariamente después de haber sido libertado. Dice que el apóstol Pablo, somos salvos por la gracia, solamente porque no estamos bajo la ley, no significa que nosotros vamos a seguir pecando, abusando de la gracia. La gracia no es libertinaje, no es libertad para pecar, sino es libertad de la esclavitud al pecado para servir a la justicia. Dice en el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Se está diciendo, solamente hay dos opciones. O eres esclavo del pecado que te lleva a la muerte, o eres esclavo de la obediencia que te lleva a la vida, a la justicia y a la vida eterna. Y dice aquí el apóstol Pablo, todos éramos antes esclavos del pecado, destinados a la muerte certera. Pero dice en el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque ustedes, los romanos, erais esclavos del pecado, anteriormente, como todos nosotros, ahora habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, mire, yo sé que ustedes, los cristianos en Roma, no escucharon el evangelio predicado directamente de mí, por mi boca. Ustedes escucharon el evangelio por otro medio, pero yo sé que es el mismo evangelio, el mismo Cristo Jesús que nosotros servimos. Así que si hemos sido salvos por gracia y no por obras, y ya no estamos bajo la ley, la opresión y la condenación de la ley, nosotros debemos de vivir vidas diferentes. Si no somos salvos por obras, pero por la gracia, y que aquellos que están bajo la ley están condenados y son esclavos del pecado. Si pertenecemos al otro reino, al reino de la gracia, tenemos que ser diferentes. No podemos vivir como los que viven bajo la esclavitud al pecado. Dice, nosotros somos llamados no para servir a la inmundicia y la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin
de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí en el versículo 23, hermanos, que es una presentación bien clara del Evangelio, que solamente hay dos caminos, no hay 3 o 4, solamente hay 2 caminos. O confiamos en nuestra propia justicia, que no nos puede salvar, y vivimos bajo la ley, esclavos del pecado, y eso nos lleva a recibir la paga del pecado, que es muerte. O recibimos la gracia de Dios, un don, una dádiva de Dios, y nos entregamos al Señor Jesucristo, lo servimos a Él y somos siervos de la justicia, que esto luego nos llevará a la vida eterna. Bueno, dice la palabra de Dios muy claramente que solamente hay 2 tipos de personas, hay 2 destinos. La pregunta que tenemos que hacernos entonces, examinándonos a nosotros mismos a la luz de la palabra, ¿de quién somos esclavos? ¿A qué o a quién servimos? ¿Somos esclavos del pecado? ¿O somos siervos de Cristo en amor? Esclavos de Cristo en amor, ¿sí? No bajo obligación, como es la humanidad pecaminosa, sino voluntariamente y gozosamente nos entregamos a servir a Cristo Jesús y a su justicia para alcanzar la vida eterna. Una vez más, hermanos, la pregunta que les hago a ustedes: si la gente que mejor los conoce, que los conoce mejor, los vieran a ustedes, ¿qué dirían? ¿Que ustedes son siervos de Cristo Jesús o que son esclavos del pecado? Oremos para empezar el día de hoy. Y oremos de esta manera: oh Señor, que mi vida, que mi testimonio muestre claramente a todas las personas que me rodean, a todos aquellos que me conocen, que todos vean que yo soy un esclavo de Jesús, un siervo de su reino y de su justicia, no un esclavo del pecado. Y ayúdame a vivir de esa forma cada día, a entregarme a ti, oh Cristo Jesús, como tu siervo voluntariamente y gozosamente, en amor, que te sirva a ti, que sirva la justicia y que dé buen testimonio de ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Espero verlos hoy, hermanos, a las 7:30 de la noche aquí en la iglesia para nuestra reunión de niños y jóvenes. Hoy tendremos una reunión especial. Preparé algunas cosas para que puedan comer con sus hijos, unos snacks. Y quiero que pasemos tiempo en familia. Y específicamente que compartamos con nuestros hijos acerca de nuestras vidas y nuestros testimonios personales. Hemos estado viendo el libro de Romanos y el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Puedes tú compartir el Evangelio con tu hijo, con tu hija, con tu hermano aquí en la iglesia? Y puedes compartir tu testimonio personal acerca de cómo este glorioso Evangelio te ha impactado, te ha tocado, te ha conmovido, te ha transformado, te ha vivificado. Oremos de esa manera, hermanos, para empezar el día de hoy, que con nuestras vidas demos evidencias claras de que somos siervos de Cristo, esclavos de su justicia. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.